Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de álgebra de funciones. Entonces, vamos a ver el primero. Primer ejemplo, tenemos nuestra f que vale 5 y nuestra g que vale menos 2. Si nos damos cuenta, nuestra x nunca se indetermina. Eso quiere decir que nuestro dominio de nuestra función f es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. De igual manera, nuestra función g no se indetermina en ningún valor de x, eso quiere decir que es x que pertenece a los valores, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Ahora vamos a ver la suma de funciones. Con la suma de funciones tenemos 5 más menos 2. Como más por menos es menos, tenemos 5 menos 2. Haciendo la operación tenemos 3. Para saber el dominio de la suma de funciones, tenemos que hacer la intersección del dominio de f y el dominio de g. Como ambos son x que pertenece a los reales o de menos infinito a infinito, cae en el mismo conjunto. Entonces, la intersección del dominio de f y el dominio de g sería x que pertenece a los reales o de menos infinito a infinito. Ahora vamos a ver la resta de f y g. Ahora, haciendo la resta de f y g, tenemos 5 menos menos 2. Menos por menos es más, entonces tenemos 5 más 2, y esto es igual a 7. De igual manera, para saber el dominio de la resta, es la intersección del dominio de f y el dominio de g. Con la misma explicación anterior, la intersección de f del dominio de f y el dominio de g sería x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Ahora, haciendo la multiplicación, tenemos f por g, eso quiere decir 5 por menos 2. 5 por menos 2 es menos 10. De igual manera, para saber el dominio de nuestra multiplicación, tenemos que hacer la intersección del dominio de f y el dominio de g. Como recordamos, el dominio de f es todos los reales, el dominio de g también es todos los reales, entonces su intersección va a ser todos los reales. Ahora vamos a ver la división. Ahora, con la división de funciones tenemos f entre g, eso quiere decir 5 entre menos 2. Como positivo entre negativo es negativo, nos queda negativo 5 medios. Para saber el dominio de nuestra división, sería la intersección del dominio de f y el dominio de g, pero con una condición, que nuestra función g sea distinta de 0. Entonces, tenemos x que pertenece a los reales, tal que menos 2 es diferente de 0. Si nos damos cuenta, en esta parte no tenemos ninguna variable que despejar, y que menos 2 sea diferente de 0 siempre se cumple. Entonces lo podemos anotar sin esa condición, es decir, x que pertenece a los reales, o escrito de la otra manera, de menos infinito a infinito. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En nuestro siguiente ejemplo tenemos nuestra función f, que es 2x menos 5, y nuestra función g, que es 2x más 5. Entonces, si nos damos cuenta, estas funciones no tienen ningún tipo de indeterminación. No tienen ninguna división, ningún radical. Entonces, eso quiere decir que x puede tomar cualquier valor. Entonces, de igual manera que el ejercicio anterior, nuestro dominio es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Ahora vamos a ver las operaciones. Primero vamos a ver la suma. En la suma tenemos 2x menos 5 más 2x más 5. Entonces el 5 está sumando y restando, los podemos eliminar, y nada más nos queda 2x más 2x. Esto es 4x. Para ver el dominio de nuestras funciones, de igual manera que los ejercicios anteriores, tenemos que hacer la intersección de nuestros dominios. Entonces la intersección del dominio de f y el dominio de g es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Para el ejercicio de la resta tenemos que restar f menos g. Entonces tenemos 2x menos 5 menos 2x más 5. Si nos damos cuenta, el menos está afectando a todo lo que está entre paréntesis, que es 2x más 5. Eso quiere decir que lo que está entre paréntesis va a cambiar de signo. Entonces nos queda 2x menos 5 menos 2x menos 5. Entonces el 2x está sumando y restando, lo podemos eliminar, y nada más nos queda menos 5 menos 5, que es menos 10. Para saber el dominio de nuestra resta, tenemos que hacer la intersección de nuestro dominio de f y nuestro dominio de g. La intersección es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, menos infinito a infinito. Entonces ahora vamos a ver la multiplicación. Al momento de hacer la multiplicación de funciones, tenemos f por g. Entonces tenemos 2x menos 5 por 2x más 5. Vamos a multiplicar elemento a elemento. 2x por 2x, 2x por 5. Menos 5 por 2x y menos 5 por 5. Si ya saben hacer diferencia de cuadrados, podemos hacer el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.
pero si no, hacemos la multiplicación paso a paso. Tenemos 2x por 2x, 4x cuadrada, 2x por 5, 10x, menos 5 por 2x, menos 10x, menos 5 por 5, menos 25. Como el 10x se está sumando y restando, lo podemos eliminar y solamente nos queda 4x cuadrada menos 25. Para saber el dominio de nuestra multiplicación sería la intersección de nuestra función f y nuestra función g. Como ya vimos anteriormente, sería x que pertenece a los reales o escrito de otra manera de menos infinito a infinito. Ahora vamos a ver la división. Para hacer la división de funciones tenemos f entre g. Eso quiere decir 2x menos 5 entre 2x más 5. Como no se puede simplificar más, así lo vamos a dejar. Ahora, para saber el dominio de nuestra división, lo que tenemos que hacer es la intersección del dominio de f con el de g, que ya sabemos que es x que pertenece a los reales, pero debe de tener una condición, nuestra g de x debe ser diferente de 0. Entonces, aquí está escrito, sustituimos la intersección, que es x que pertenece a los reales, y en lugar de poner g de x, ponemos nuestro valor de g de x, que es 2x más 5. Entonces vamos a despejar. El 5 que está sumando, lo pasamos restando. El 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y ya queda de esta manera escrito, x que pertenece a los reales, tal que nuestra x es diferente de menos 5 medios. Si lo quieren escribir de la otra manera, sería el intervalo abierto de menos infinito a menos 5 medios, unión el intervalo abierto de menos 5 medios a infinito.